Buenos días. Damos las gracias por la invitación a participar en la jornada Anestesia en 2022 y como parte de esta estaremos abordando los elementos relacionados con el diagnóstico y tratamiento multidisciplinar del dolor. La atención al paciente con dolor es una preocupación de la medicina desde el surgimiento y desarrollo del ser humano. Así lo evidencian varios investigadores en los últimos 200 años, en que fue posible avanzar hacia los teorías actuales del dolor, con la contribución de Johannes Peter Müller, Schiff, Eberl, Naffer, Livingstone, Wedel y Sinclair, hasta llegar a la teoría sobre el dolor de Ronald Mercer y Patrick White, la teoría de la compuerta, que ha dominado el pensamiento de la comunidad científica mundial en los últimos 50 años. Se agregó un nuevo concepto de la neuromatriz, el que permitió explicar en el ser humano la respuesta emocional, cognitiva, conductual e integral ante el estímulo doloroso. Transcurrido un siglo desde la primera anestesia realizada por William Thomas Green Morton, quien el día 16 de octubre de 1846 realizó la reconocida como primera anestesia en Boston, que indujo un cambio en el mundo que había esperado durante varios siglos. John Bonica, anestesiólogo, durante la guerra experto en las técnicas de anestesia regional, exceso anatomista y sensible al sufrimiento humano, pudo transformar la ciencia en sabiduría al aportar a su especialidad los conocimientos atesorados por la humanidad y por la posibilidad de tener un significativo rol fuera del quirófano y de iniciar en una escala sin precedentes hasta él del tratamiento del dolor. Y gracias a Bonica se instaló en toda la medicina la necesidad de tratar el dolor de manera multidisciplinar y desde su especialidad se transmitieron ciertos conocimientos y habilidades para integrarlo en otras disciplinas relacionadas con la repercusión física y psicológica que entendió igualmente necesarias para el tratamiento de situaciones complejas como el dolor de heridos de guerra, amputados, enfermos de cáncer y distintas situaciones de enfermedades que provocan dolor refractario. A partir de 1973 y liderados por Fordyce, se crearon programas terapéuticos multidisciplinarios, cuyas metas principales eran, además del alivio del dolor, la disminución del déficit funcional y el tratamiento de las afecciones psicopatológicas asociadas a este. En 1990, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, por su sigla en inglés, publicó una propuesta para la asistencia y formación en dolor, desde una perspectiva multidisciplinar en su tratamiento. Se considera el dolor un fenómeno complejo. Su evolución y tratamiento debe hacerse siguiendo un modelo biopsicosocial y un enfoque multidisciplinar de tratamiento, incluyendo aspectos médicos, psicológicos y físicos, el que ha demostrado ser más eficaz que el tratamiento con una sola modalidad. La conferencia tiene como objetivo abordar los elementos a tener presentes en el diagnóstico y tratamiento del dolor desde lo multidisciplinar. Para lograr una atención integral del dolor hay que seguir el siguiente algoritmo para la gestión integral de los servicios de salud, tanto la atención primaria como la atención secundaria, y con la finalidad de lograr el tratamiento multidisciplinar del dolor. El enfoque de la atención al dolor debe ser redirigido de intentar curar las enfermedades de carácter agudo hacia un tránsito en el abordaje de una forma eficiente y efectiva hacia la cronicidad del dolor ante una población envejecida, con la intención de desarrollar sistemas cuyas estrategias estén dirigidas al cuidado del paciente y no solo a la curación, implicando todos los actores en el nivel primario y secundario de salud. Hay que establecer conductas de trabajo multidisciplinar e interdisciplinar con vista a lograr una atención integral ante el dolor. En la atención al dolor hay que superar ciertas barreras, la del paciente, la del profesional de salud y de las terapias, por lo que se debe objetivar el dolor con su correspondiente historia clínica, su diagnóstico y clasificación según tipo de dolor, para lo cual se debe cumplir diferentes condiciones. Se debe realizar una historia clínica adecuada, con un formato sencillo y compartido por todos los profesionales involucrados en la atención del paciente con dolor: médicos, enfermeros, psicólogos, rehabilitadores, especialistas en medicina natural y tradicional, trabajadores sociales, entre otros, en la atención primaria de salud, así como en la atención hospitalaria. Se ha de avanzar en este aspecto porque es la pieza clave para saber hacer
y luego poder evaluarlo. Lograr un nivel de acceso a las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico y seguimiento. Se requiere de estrategias de posgrado dirigidas a la formación del dolor de los médicos accesibles y que les permitan mantener sus habilidades, competencias y conocimientos. Para ello, se debe tener en consideración la creación del equipo multidisciplinar para atención al paciente con dolor. Y este depende del nivel de atención, la disponibilidad de los territorios y las instituciones de salud implicadas en la atención a este. En cuanto a la composición del equipo multidisciplinar, se debe estar compuesta por anestesiólogos, neurólogos, reumatólogos, especialistas en medicina física y rehabilitación, especialistas en medicina general integral, ginecólogo, neurocirujano, psiquiatra, psicólogo, médico general y trabajador social. Con relación al enfoque multidisciplinar del paciente con dolor, consideramos dos aspectos en el diagnóstico clínico y el tratamiento del dolor. Se propone un algoritmo para la atención del paciente con dolor. El siguiente algoritmo tiene implícito el método clínico, el que debemos seguir en la atención al paciente con dolor, profundizando en la semiología de este mediante el interrogatorio, el examen físico general, por aparato y neurológico, además de explorar puntos dolorosos, para conformar las hipótesis diagnósticas, contratarlas mediante exámenes complementarios, plantear el síndrome doloroso y llegar al diagnóstico etiológico. Además, efectuar un tratamiento desde la perspectiva multidisciplinar, considerando alternativas de tratamiento farmacológicas y no farmacológicas. Describiremos detalladamente esto en el siguiente gráfico. Así, en la historia actual hay que tener los antecedentes familiares y personales y realizar una adecuada historia psicosocial. En la anamnesis, como habíamos dicho anteriormente, se debe profundizar en semiología, semiotécnica, semidiagnóstico y semiografía del dolor. Y hay que tener en consideración el carácter temporal, espacial y la medición de la intensidad del dolor. Y en el carácter temporal hay que tener en consideración si se trata de un dolor agudo o crónico. Y la duración, carácter y ritmo del dolor. Y el carácter espacial, la localización e irradiación de este. Y la medición a través de escalas unidimensionales o multidimensionales. La exploración física, como ya he dicho, una exploración física básica de los puntos dolorosos y profundizando en el examen neurológico para llegar a las hipótesis diagnósticas y contrastarlas mediante exámenes complementarios, los cuales pueden ser de pruebas de conducción nerviosa o exámenes de imagen, y llegar al diagnóstico etiológico y realizar un tratamiento de abordaje farmacológico y no farmacológico. Los síntomas son inherentes subjetivos, son percepciones generalmente expresadas mediante el lenguaje. Todo el proceso de percepción de los síntomas como su expresión son fenómenos modulados por una gran cantidad de variables. El reto es descubrir no solo el síntoma que refiere el paciente, sino los fenómenos que están influyendo en la percepción y expresión de este. Conocernos nos permitirá elaborar un plan de tratamiento con mayor posibilidades de éxito. La analítica multidimensional de los síntomas requiere una estrategia de evaluación y tratamiento multidisciplinar para poder afrontar con éxito las complejas necesidades del paciente y sus familiares. El siguiente gráfico describe los diferentes momentos de la producción, percepción, expresión para llegar a una evaluación clínica del dolor. Durante la producción se ponen participan mecanosensores y quimioreceptores, y los cuales producen cambios químicos y hormonales en el organismo. Y la percepción está modulada por fármacos, somatización y estrategias de afrontamientos previos. Y para la expresión va a estar modulada por situaciones socioculturales, la creencia y alteraciones psicológicas que pueda presentar el paciente en el curso del dolor, para llegar a una evaluación clínica integral, como hemos dicho, y lograr un tratamiento de manera multidisciplinar. ¿Sí? Evaluar es mucho más que cuantificar un síntoma, es ayudar al paciente a verbalizar. Es la evaluación inicial del paciente. Es imprescindible realizar una anamnesia adecuada, como hemos dicho anteriormente, ya que aporta información complementaria desde el punto de vista clínico, como comorbilidades, antecedentes, medicación, síntomas acompañantes del dolor, agravantes y atenuantes del mismo,
o limitaciones de las actividades de la vida diaria, y exploración física completa, solicitando las pruebas adicionales que se consideren necesarias, en función de la sospecha diagnóstica. Y hay ciertos pilares que debemos seguir, que ya hemos ido tratando, y podemos reforzar mediante la anamnesis, la cual podemos utilizar algunas herramientas como los autoinformes, la exploración física y dirigida fundamentalmente hacia lo neurosensorial, el uso de escala y test, analgésicos de calidad de analgesia y de evaluación psicológica, como habíamos apreciado anteriormente, y pruebas complementarias diagnósticas, las cuales habíamos hecho referencia, las pruebas de imagen y pruebas neurofisiológicas. Una vez obtenida dicha información, se ha de considerar la revisión de forma sistematizada de las características del dolor como proceso central de la evaluación. A continuación se resumen las dimensiones a considerar en la evaluación del dolor. En la siguiente tabla vemos que en primer lugar debemos tener en consideración la intensidad, o sea, que refleja la cantidad de dolor. En segundo lugar, el patrón temporal, las variaciones de intensidad y frecuencia. En el tercer lugar, factores que alivian o empeoran el dolor, farmacológico y no farmacológico. En cuarto lugar, la localización, dónde duele. Quinto lugar, interferencia, impacto en la calidad de vida. Sexto lugar, la calidad, sensación específica asociada al dolor. En séptimo lugar, el efecto, el significado del dolor. En octavo lugar, la duración temporal de evolución del dolor. En el noveno lugar, las creencias, actitudes, estrategias, afrontamientos previas del paciente. En el décimo lugar, la historia, la experiencia dolorosa previas que haya tenido este paciente. Se reafirma que lo más indicado es dirigir los tratamientos no solo contra un síntoma, sino contra el denominado dolor total, que engloba todos los síntomas. Hay que orientar, por tanto, el esfuerzo terapéutico hacia el control de todos los síntomas asociados, tanto físicos como psicológicos, lo que requiere de un enfoque multidisciplinar en su tratamiento. Las escalas de evaluación permiten, por un lado, el diagnóstico y evaluación de la intensidad de los síntomas, y por otro, monitorizar la efectividad del tratamiento y valorar los efectos secundarios de los fármacos empleados. Además, el uso de estas herramientas permite comparar el conjunto de enfermos seguidos en una institución médica. Aunque el diagnóstico del dolor es clínico, la utilización de esta escala de medida es válida tanto para los ensayos clínicos de nuevos fármacos o técnicas analgésicas, como para la práctica clínica diaria, considerando su correcta medición uno de los avances más significativos en el estudio y tratamiento del dolor. Los métodos más utilizados en la evaluación del dolor tienen su origen en la información subjetiva que el propio paciente aporta sobre la intensidad de este. No existe escala perfecta, ya que esta debería de reunir gran cantidad de requisitos: ser precisa, válida, fiable, sencilla, reproducible, útil en dolor agudo y dolor crónico, y en la evaluación inicial y final del paciente. Existen en la actualidad diversos tipos de escalas, como habíamos mencionado, tanto unidimensionales como multidimensionales, que se emplean de rutina en la evaluación del paciente con dolor. Las escalas unidimensionales cuantifican el dolor, miden su intensidad, son fáciles de aplicar y su fiabilidad es aceptable, pero no contempla la naturaleza multidisciplinar del dolor. Dentro de ella está la escala que valora la intensidad del dolor, está la escala verbal simple, la escala numérica, la escala visual análoga, la escala de expresión facial, la escala de Grisset de Luten y la escala luminosa analógica de Neyman y el termómetro del dolor de Lowa, y la escala de duración, la escala categórica. Dentro de las escalas multidimensionales, estas escalas incluyen en términos psicométricos, está desarrollada para evaluar distintos componentes del dolor, son específicamente útiles en el caso de pacientes con dolor crónico. Las escalas de cualidades, dentro de ellas está la escala de McGill Pain Questionnaire y la escala de intensidad, el BP-IS. Continuando con esta escala, vemos que la escala pronóstica de control del dolor determina el grado de dificultad de control del dolor. Dentro de ellas tenemos la escala NIPAC. Otras escalas están la escala de valoración de los factores que alivian o empeoran el dolor, la escala de alivio del dolor, la escala de patrón temporal, evaluación del dolor irreductivo, la escala ABIPAC,
la escala de evaluación del dolor memorial y la escala de creencia, significado del dolor para el paciente. Existen otras escalas dirigidas al dolor neuropático. Las escalas del dolor neuropático están dirigidas a determinar la fisiopatología, buscar discernir si es probable que la fisiopatología del dolor tenga un componente neuropático. Dentro de estas escalas está el DN4, el LANS, ED Pain, NPQ y el Pain Detect. En la evaluación del dolor se deben considerar las diferentes dimensiones físicas, psicológicas, social, cultural, que están implicadas en este, por lo que se debe efectuar desde una perspectiva multidisciplinar que permita una evaluación exhaustiva para identificar etiología del dolor, fisiopatología y síndrome doloroso presente, además de las comorbilidades y la funcionalidad del paciente. Se debe cuantificar la intensidad del dolor y caracterizar este. En el dolor severo, instaurar en el intervencionismo de inmediato. La correcta valoración del dolor se considera uno de los aspectos clave a la hora de indicar un tratamiento con el objetivo de controlarlo, así mejorar la calidad de vida del paciente. Hay que identificar los diferentes síndromes dolorosos y desde el origen fisiopatológico, y para ello debemos definir si se trata de un dolor nociceptivo. Nociceptivo somático se define el dolor, o sea, el sensitivo que ocurre en un territorio determinado y afecta un área determinada del organismo, y están presentes la sensibilización central y periférica. Y el dolor periférico se debe a aquel que ocurre como respuesta a los nociceptores viscerales, por distensión visceral, y los que están implicados son los órganos fundamentalmente. Me confundí aquí. No. A continuación presentamos un resumen de los diferentes tipos de dolor, su definición y factores básicos implicados en su génesis. Y para ello consideramos el dolor nociceptivo, el cual puede ser de origen somático o de origen visceral, y el dolor neuropático, el cual se puede expresar mediante síntomas y signos positivos y negativos. El tratamiento del dolor es esencial para maximizar los resultados en los pacientes. La evidencia disponible muestra que la supervivencia está ligada a un control del alivio del dolor. A todos los pacientes se les debe indagar acerca de la presencia de dolor en cada contacto con el servicio de salud. Se debe realizar una evaluación exhaustiva en caso de que el paciente manifieste la existencia de este. La meta es mejorar la calidad de vida del paciente y maximizar su funcionalidad. La mayoría de los pacientes tienen diferentes tipos fisiopatológicos de dolor. Al administrar la terapéutica analgésica se debe tener en cuenta la presencia de otros síntomas que presenta el paciente y el manejo farmacológico que se está brindando. La calidad del dolor descrita por el paciente y la cuantificación de la intensidad debe tenerse en cuenta para guiar la terapéutica. La reevaluación de la intensidad del dolor debe realizarse a intervalos pautados para asegurar que la terapéutica seleccionada está brindando el máximo control del dolor con la mayor seguridad posible. El dolor oncológico persistente con frecuencia requiere tratamientos con analgésicos en horarios regulares, con dosis de rescate, de acuerdo a la necesidad en casos de crisis. El manejo del dolor debe realizarse por un equipo multidisciplinario. Debe brindarse material educativo específico para pacientes, familiares y cuidadores. Debe haber disponibilidad de soporte psicosocial. Dada la naturaleza multifacética del dolor oncológico, el uso de intervenciones integrativas, incluso modalidades físicas y cognitivas, deben ser optimizadas. La experiencia del dolor se asocia con sufrimiento. El impacto multidimensional del sufrimiento en pacientes y sus familiares debe ser tenido en cuenta y ser abordado respetando las creencias y cultura de las personas. Estos principios para el tratamiento del dolor están dirigidos a lograr una disminución del dolor en un 30 al 50% del inicial. Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento farmacológico y no farmacológico impuesto. Maximizar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida del paciente.
Con respecto al tratamiento multidisciplinar del dolor, hay que considerar dos conceptos que se deben diferenciar. Multimodal se refiere a la combinación de mecanismos de acción entre dos medicamentos, así como la mezcla de diferentes técnicas analgésicas regionales y sistémicas. Y multidisciplinario se puede definir como un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencia profesional, que operan en conjunto durante un tiempo determinado con la finalidad de resolver un problema complejo, es decir, con un objetivo en común, en este caso el tratamiento del dolor. En los años recientes, el manejo del dolor se ha centrado en la potencial combinación terapéutica de medicamentos analgésicos. Estos deberán de proveer efectos sinérgicos, reducir las dosis y tener un mejor perfil de seguridad. La combinación de terapias analgésicas con diferentes grupos de medicamentos tiene una ventaja en enfocar vías de dolor tanto periféricas como central, y una vez así ayudan a reducir analgesia con dosis más bajas y mejor tolerabilidad que los medicamentos utilizados comúnmente. Es por esto que la combinación de terapias puede influenciar positivamente en la habilidad para minimizar el dolor. Para el tratamiento del dolor se ha utilizado tradicionalmente la farmacoterapia analgésica, pero desde hace poco se vienen introduciendo otras terapias como psicoterapia, rehabilitación, en los últimos 50 años la neuromodulación a través de la estimulación magnética. Se ha demostrado que un manejo desde diferentes especialidades mejora el dolor en lo que respecta a intensidad, esencialmente en los referentes a aspectos emocionales, psicológicos y funcionales. El tratamiento adecuado de cualquier tipo de dolor debe tener en función de su mecanismo fisiopatológico. La neurofisiología del dolor es compleja, incluye mecanismos múltiples y en diferentes localizaciones de tipo inflamatorio, neuropático, isquémico y de compresión, que pueden estar implicados en la agencia del dolor. El conocimiento y la habilidad para reconocer estos mecanismos nociceptivos, somáticos, viscerales o neuropáticos subyacentes o con la combinación de los mismos mejoran o optimizan el tratamiento adecuado del dolor. El dolor crónico debe tener un abordaje multidisciplinario y multimodal, tanto en su evolución como en su tratamiento. Por lo tanto, es muy importante enfatizar en todos los componentes no farmacológicos y farmacológicos del tratamiento de este. Hay que considerar que el dolor no es solo nocicepción, este implica también las esferas psicológicas y sociales del paciente. El manejo exitoso del dolor crónico requiere abordar todas las condiciones físicas y psicológicas desagradables que lo provocan. Las terapias no farmacológicas abarcan una amplia gama de tratamientos derivados de la psicología, la medicina física y rehabilitación, así como la medicina natural y tradicional. Estas, cuando se emplean con abordaje de tratamiento desde la perspectiva nutricional, se logran resultados favorables. Estudios recientes demuestran que protocolos de tratamiento multidisciplinarios combinan programas basados en la educación en neurofisiología del dolor, aprendizaje de ejercicios terapéuticos, desarrollo de habilidades de gestión de emociones y tareas en el domicilio son efectivos a corto y largo plazo para aliviar el dolor crónico. La eficacia sobre la calidad de vida, la capacidad para retomar el trabajo es mayor cuando las acciones se deciden en el marco de un equipo multidisciplinario, de forma conjunta entre los profesionales, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, personal de enfermería y asistentes sociales. En el contexto del Hospital Gustavo Alderegui Lima existe un proyecto nacional el cual se titula Programa para la Atención Integral del Dolor en los pacientes ingresados en el hospital, el cual está dirigido a sistematizar la medición de la intensidad del dolor y su tratamiento desde lo multidisciplinario, considerando las alternativas de tratamiento farmacológicas y no farmacológicas. Además, en nuestro territorio existen otros proyectos institucionales. Está el proyecto institucional del Área 8, que se titula Programa para la Atención Integral del Dolor Crónico en la Atención Primaria de Salud, en el Área 8 de Cienfuegos, en el que se han realizado diferentes talleres dirigidos a la capacitación de los profesionales de atención primaria desde lo multidisciplinario. Recientemente se constituyó la consulta multidisciplinar de dolor en la atención primaria y el proyecto institucional del hospital, el cual está dirigido hacia la gestión de la unidad de dolor multidisciplinar en el Hospital Gustavo Alderegui Lima de Cienfuegos. Podemos concluir que el enfoque en el manejo del dolor debe basarse en un tratamiento multimodal y multidisciplinario,
combinando programas basados en el manejo farmacológico y no farmacológico, ya que han demostrado ser más efectivos en el alivio del dolor a corto y largo plazo, en comparación con aquellos pacientes que reciben un manejo tradicional de abordaje desde el punto de vista completamente neural o tradicional, en el cual predomina en el tratamiento lo farmacológico. Hasta aquí lo que tenemos preparado para la conferencia. Los invitamos a continuar participando de la jornada Anestesia 2022 por una práctica anestésica segura y de calidad.